personas. Así que el día de hoy, en esta actividad gratuita, como ya les comentaba a ustedes, en esta clase magistral de técnicas de entrevista en terapia breve, tenemos a nuestro director del Diplomado de Terapia Sistémica Breve, que es José Germán Hernández Osorio. Él es psicólogo clínico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, especialista en terapia breve por el Centro de Terapia Breve de Barcelona. También es psicoterapeuta, miembro de la Asociación Mexicana de Psicología y Neurociencias, donde obviamente también dicta cursos de formación clínica y participa como coordinador de contenidos académicos, también es supervisor clínico, ha tenido distintas estancias en Uruguay, en Estados Unidos, en Chile también, eh, y obviamente también es parte importante de la compilación del libro La nueva terapia breve, aplicaciones y perspectivas actuales para la psicoterapia efectiva, el cual fue publicado el año 2023 a través de la editorial Grupo Palermo, nuestra editorial, donde Germán hizo una compilación muy interesante, donde puedes encontrar el libro también en nuestra página web, en la pestaña editorial, y poder comprarlo si así lo quieres. Así que bueno, y también obviamente es nuestro flamante director del Diplomado de Terapia Sistémica Breve, así que espero que ya tener aquí a Germán con nosotros. Voy a habilitarle su micrófono en estos momentos, porque yo creo que debe estar ahí tratando de hablar y no puede. Ahora sí. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Germán? Adrián? Muchas Buenas gracias. tardes y buenas noches para ti. Buenas noches desde acá. Sí, nada, todo muy bien, muy contento de ver tantas personas conectadas, esperando que, pues nada, que puedan estar también muy participativas y muy activas en la clase. Bueno, te cuento y estoy muy contento, obviamente, de poder tenerte acá. Yo sé que nuestros horarios son distintos, que tú estás en Europa en estos momentos, con otro horario, muy tarde, pero te quiero dar el aliento positivo, primero, de decirte que y agradecerte, como siempre, de poder darnos estos espacios formativos para toda nuestra gente, para todo también Latinoamérica. Tenemos el día de hoy gente que está en Coquimbo, en Temuco, en Santiago, también tenemos ahí a Manuela Varela que está en Montevideo, Uruguay, bueno, gente de Chile en general también, y creo que es muy valioso la red que siempre tejemos a través de esto virtual, de que podamos estar acá y que podamos compartir todo esto que tú sabes de terapia breve. Hoy has diseñado una clase magistral donde nuestros alumnos van a poder llevarse una certificación también gratuita, pero también van a tener un principio o un despertar respecto a la terapia breve, van a poder conocer un poquito más acerca de lo que tú vas a hablar y quién sabe también en una de esas se puedan y sean parte de también de la quinta versión, si mal no recuerdo y mal no saco la cuenta, del Diplomado de Terapia Sistémica Breve. Sí, así es, ya nuestra quinta versión. Así que, por supuesto, ¿no? Que quedan todos invitados. Es una clase en la que, como bien has dicho, vamos a ver no solo diferentes estrategias, sino que también es una puerta de entrada para quienes no conozcan el modelo, que se puedan ir familiarizando con él. Perfecto. Bueno, voy a dejar que tú puedas entonces compartir, agradecerle también por tener su cámara encendida, a los que están aquí, agradecerle a todas estas personas también conectadas y también indicarles que durante la jornada del día de hoy, en algún momento en el chat va a aparecer el link de asistencia para que tú puedas firmar la asistencia y de esta manera podamos nosotros registrar la certificación correspondiente, ¿sí? Nosotros no mandamos ni códigos ni ninguna cuestión, solamente acreditamos la participación a través de este link que vamos a estar enviando a través del chat. Por lo tanto, también tratemos de usar el chat para preguntas al finalizar la jornada, para que ustedes vayan, digamos, juntando todas las dudas que tengan y tener esta posibilidad de poder disfrutar de este momento, de estar aquí junto también a ti, Germán, en este día. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a empezar a compartir aquí la pantalla. A ver, ahí va. Me parece que ya se puede, es decir, ya está proyectando, ¿verdad? Ya se puede ver lo Ahí, que... ahí sí, Genial, se ve súper bien. genial, perfecto. Pues nada, muchas gracias Adrián por la presentación y por estas palabras de introducción. A ustedes también por estar aquí el día de hoy en esta clase magistral que nos estará llevando durante las siguientes 2 horas a hablar de terapia breve y puntualmente técnicas de entrevista y en particular técnicas de primera entrevista. Entonces, yo creo que definitivamente estas próximas 2 horas no solamente estaremos hablando un poco de lo que es la terapia breve de manera general, sino también de las estrategias que se suelen utilizar en una primera entrevista.
Ya habrá espacios también para ir resolviendo dudas o consultas, así que les pediría que si hay algo que por ahí no quede suficientemente claro, lo vayan anotando para que pues ya yo pueda irlo respondiendo más adelante. Lo mismo, está ahí el chat, entonces ustedes también pueden hacer uso del chat para dejar ahí su pregunta y que en un espacio posterior pues podamos resolverla. Muy bien. Bueno, entonces, bienvenidos a esta clase magistral de técnicas de entrevista en terapia breve. Ya me habían presentado, soy el psicólogo clínico Germán Hernández Osorio, especialista en terapia breve. Y bueno, vamos a iniciar. Entonces, antes de comenzar a comentar algunas técnicas de entrevista y cómo es que estructuramos precisamente el trabajo en terapia breve, quisiera compartir con ustedes de manera muy general qué es la terapia breve. Entonces, quienes ya me hayan escuchado en otras clases o en otros webinars o cursos o diplomados dentro del instituto, bueno, sabrán que esta es mi línea principal de trabajo. Entiendo que también que muchos aquí de quienes estén conectados pueda ser su primer acercamiento o sus primeros acercamientos al modelo de terapia breve y por eso siempre parto de una pequeña introducción de qué vamos a hablar. Entonces, sabemos que hoy en día hay diferentes modelos psicoterapéuticos. Se puede hablar mucho del psicoanálisis, sobre todo por ser la primera fuerza dentro de la psicología clínica. También podemos hablar de las terapias conductistas, de las terapias humanistas, cognitivo-conductuales, gestálticas, etcétera. Bueno, dentro de todo ese compilado de diferentes perspectivas psicoterapéuticas encontramos la terapia breve. La terapia breve pertenece al cuerpo de las terapias sistémicas, entonces la terapia breve es epistemológicamente, históricamente, es una terapia sistémica, por lo tanto también es común que encontremos bajo su nombre más largo, que es de hecho el que bautiza nuestro diplomado, como terapia sistémica breve. Entonces, ¿qué podemos decir de la terapia breve o de la terapia sistémica breve de manera general? Bueno, entender que surge como un contrapeso a las corrientes psicoterapéuticas que se encontraban en auge en aquella época. Vamos a ubicarnos hace unos 60 años aproximadamente. Estamos hablando de finales de los 50 y principios de los 60, donde las fuerzas principales eran humanistas, conductistas, psicoanalíticas y también las teorías cognitivo-conductuales empezaban a tomar auge. Bueno, en toda esa vorágine surgen todo un grupo en Palo Alto, California, los Estados Unidos, de psicólogos que se dedicaban a la psicoterapia y puntualmente a la terapia familiar. Por lo tanto, la terapia sistémica surge como una propuesta familiar en un principio, considerando no solo que en esta visión epistemológica de lo que son los problemas humanos se consideraba que el ser humano es un sistema que pertenece a un sistema más grande, que en este caso es la familia, y de cómo a través de introducir cambios en el sistema familiar, también se podían generar cambios en el sistema individual. Bueno, esa es una de las primeras aproximaciones, sobre todo de la terapia familiar sistémica, que después se empieza a transformar y en esa transformación comienzan a generarse eh, intervenciones a nivel más individual, a nivel de pareja, y que en toda esa transformación los personajes implicados buscaban formas distintas de hacer psicoterapia a la de los modelos que ya les comentaba hace un momento. ¿Cuál es una de las características principales que se fueron encontrando al modelo, perdón, al momento de ir desarrollando una nueva manera de hacer psicoterapia? Que se podía generar cambio en tiempo breve. Y justamente esa fue una de las principales inquietudes que fueron haciendo, bueno, que se fueron estudiando al momento de analizar cómo se ejecutaba la psicoterapia familiar y se fueron encontrando con diferentes elementos, que son justamente lo que les comparto aquí en la pantalla. Y es, por ejemplo, que podemos conocer, ahí al principio lo menciona la lámina, que podemos conocer un problema a través de sus soluciones. Estas diferentes perspectivas que estamos ahí planteando en esta diapositiva, aunque hoy en día puedan sonar más o menos de sentido común, ubicarnos, les decía, hace unos 60 años donde todo esto era completamente revolucionario. Es cierto que el día de hoy muchas veces las terapias proponen ir al origen
de los problemas para poder comprenderlos. Sin embargo, hay que entender que muchas veces el origen de un problema, o mejor dicho, un problema se ha despegado completamente de su causa y que los orígenes reales de un problema psicológico o de un problema humano realmente es muy complicado poderlos determinar. Entonces, ¿cómo podemos generar una manera mucho más óptima de conocer un problema a través justamente de los intentos de solución que tienen las personas acerca del mismo? Y que es una de las grandes características que tiene la terapia breve y que además la distingue en otros modelos terapéuticos. No buscamos conocer los orígenes de un problema, sino más bien, o las raíces de un problema, sino más bien cómo está funcionando en este momento. Y para poder conocer cómo funciona un problema en este momento, nos vamos a dirigir a sus soluciones. Por lo tanto, y aquí ya adelantándonos un poco a lo que vamos a hablar más adelante, una de las preguntas principales que hacemos en terapia breve en una primera entrevista es: ¿qué cosas han hecho las personas para intentar solucionar su problema? Porque a partir de eso podremos conocer qué estrategias han sido inefectivas, es decir, evidentemente inefectivas, y que por lo tanto no han solucionado el problema, sino que más bien lo están manteniendo. Así que ahí vamos a quedarnos con una primera noción de terapia breve. Siguiente, igualmente importante, y es que la conducta puede cambiar el pensamiento. Una idea muy arraigada dentro de la psicoterapia, y no porque sea errónea, pero es que no es el único camino, es que para que nosotros podamos cambiar nuestra conducta, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, sobre todo en el psicoanálisis, a partir del cual un proceso de introspección, de autoconocimiento, de autoconciencia, era el que sería capaz de provocar el cambio. Es igualmente una pauta que han seguido las terapias cognitivo-conductuales, por lo menos de primera y segunda generación, o las terapias humanistas. Y es, si yo logro cambiar mi manera de pensar, por lo tanto puedo cambiar mi manera de actuar. Y repito, no es que sea incorrecta completamente, sino que no es el único camino. Si yo cambio mi manera de hacer las cosas, inevitablemente estaré cambiando también mi manera de pensar. Porque frente a un resultado distinto, o frente a una manera distinta de hacer las cosas, yo no puedo pensar de la misma manera. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a buscar en terapia breve? Es cierto, en algunas ocasiones el cambio se dará a partir de una reconfiguración del pensamiento o de la manera de ver una situación, pero la más de las veces el cambio llegará a través directamente de eso, de un cambio de conducta, a través de una modificación de conducta que uno propone junto con cada consultante. A través de ese cambio, por lo tanto, se generará a sí mismo un cambio de pensamiento y es precisamente una vía más corta. Si yo logro cambiar mi forma de conducirme o mi forma de actuar, repito, por lo tanto, cambiaré mi manera de pensar y eso también provocará un cambio a largo plazo. Y además un cambio que se mantenga en el tiempo, que es quizás uno de los grandes desafíos que cualquiera de nosotros que nos dedicamos a la psicoterapia buscamos, que los cambios que se generan sean cambios que se instalen realmente en la vida de las personas. Además, se percibe la comunicación como un elemento de cambio. Cuando se estudia terapia breve, también se estudian los teoremas de la comunicación humana, que son, o los axiomas, perdón, de la comunicación humana, que precisamente dan cuenta de cómo las interacciones de los seres humanos están claramente influenciadas por la comunicación. Esto es algo que, repito, hoy puede sonar a obviedad, pero que hace 60 años no sonaba como tal. Y es, repito, cómo la comunicación también se convierte en un vehículo de cambio. Por lo tanto, hacer terapia breve también es interesarnos muchísimo en la manera en la que nos comunicamos con los consultantes, entendiendo que la comunicación es también una forma de intervenir en el proceso. Y bueno, el último punto que ya les comentaba, que además el cambio realmente se puede conseguir en tiempo breve y no en años, como sobre todo a la fecha sigue proponiendo el psicoanálisis. Bueno, hablando del cambio, este proceso de cambio, en qué se basa o en qué nos basamos los terapeutas breves para poder influir o generar este proceso de cambio en las personas? Entender que tendremos estos pilares que se van a unir a un pilar principal que es el de la comunicación. Les decía, la comunicación como un elemento de cambio, la comunicación como una forma de intervención, algo que siempre comento en clases ya para quienes nos puedan acompañar en el diplomado más adelante, es que
comunicación es intervención. Entonces, saber que desde el momento en que yo me estoy comunicando con un paciente, yo ya estoy interviniendo. Por lo tanto, poder cuidar la forma en la que me comunico con ellos y poder, por lo tanto, hacer que mi comunicación sea también, pueda influir en el consultante a fin de provocar un cambio. Y entonces, ¿cuáles son esos otros elementos que juegan ahí el tema del proceso de cambio? La relación, los objetivos y los recursos, entendiendo en primer lugar que la relación terapéutica es un elemento muy importante y que lo mismo hoy está demostrado que frente a una alianza terapéutica más fuerte, por lo tanto también habrá más probabilidades de un éxito terapéutico y, perdón, y viceversa, en la medida en que un proceso, perdón, en que una alianza terapéutica es débil, por lo tanto también habrá menos probabilidades de éxito. Y a todo esto, la pregunta puede ser, ¿cómo hacemos para que entonces la relación terapéutica pueda ser más fuerte, pueda ser más efectiva? Bueno, justamente la terapia breve está muy interesada en eso, en cómo lograr relaciones terapéuticas que sean lo suficientemente sólidas, fuertes y que por lo tanto conduzcan a un éxito terapéutico. Siguiente son los objetivos. Por lo tanto, estamos hablando de una terapia que busca focalizarse desde el principio, que busca tener una orientación hacia dónde voy a dirigir la terapia, para qué vamos a construir el proceso terapéutico. Y esto no es una imposición del terapeuta, sino que es una construcción conjunta. Los objetivos se construyen a partir de las necesidades que expresa el paciente. Y finalmente el tema de los recursos. Es decir, pensar en que la persona que tenemos enfrente tiene recursos, tiene capacidades, tiene fortalezas y que por lo tanto la tarea del terapeuta también reside en poder generar espacios que permitan que esos recursos puedan salir a flote. De manera muy resumida, ¿cómo podríamos decir que es la terapia breve en la práctica? Ahí en este esquema que les muestro, podemos ir en diferentes niveles, cada uno más y más profundo. Entonces, ¿qué podemos decir? La terapia breve en la práctica actuará de estas tres maneras o en estos tres niveles. Entonces, tomar en cuenta que, por supuesto, en ocasiones la terapia puede ir demasiado rápido, pero en otras ocasiones no tanto. Incluso en el propio diplomado hablamos mucho de estos procesos que realmente se suelen llevar muy pocas sesiones. Por ejemplo, a mí ahora mismo se me ocurren situaciones de ansiedad que probablemente sean las que más, de manera más ágil, terminan por resolverse en terapia breve, pero vamos a pensar en otros ejemplos distintos. No sé, un aspecto de trastorno de la personalidad, un trastorno borderline. Por supuesto que la naturaleza de esta problemática no permite que una terapia pueda ser completamente efectiva, vamos a decirlo, en un par de meses, pero sí que puede permitir que los primeros cambios lleguen en ese par de meses. Entonces, ya dentro del diplomado, de manera mucho más extensa, podemos revisar esas diferencias entre cada problemática, pero decir desde ahora que hay ciertos problemas humanos en los cuales realmente la terapia avanza muy rápido. Entonces, vamos en este primer nivel que dice síntoma invalidante, que implica conocer el problema y sus soluciones y por lo tanto poder prescribir o poder sugerir tareas terapéuticas. ¿A qué me estoy refiriendo con este primer nivel? Vamos a pensar lo que les decía hace un momento en la ansiedad. Una persona que cada tanto tiene crisis de ansiedad y de repente empiezan todos estos síntomas que no solamente van de pensamientos automáticos, sino también de sensaciones psicofisiológicas muy evidentes y que en esos intentos que tiene la persona por poderse calmar, más bien empiezan a crecer toda esa sintomatología hasta que prácticamente se vuelve inmanejable. En ese nivel, ¿qué sería lo importante? Poder conocer el problema, poder conocer sus soluciones y poder generar una tarea terapéutica que pueda ir directamente sobre este síntoma, que son, vamos a decirlo así, los episodios de ansiedad. ¿Qué es lo que suele ocurrir en una terapia breve de la ansiedad? Que las primeras prescripciones generan que en una cuestión de semanas la ansiedad se reduzca de manera muy significativa.
No significará que entre una semana y otra la persona ya no tenga ansiedad, pero sí que esa ansiedad ya no sea invalidante en ningún sentido y que además repito, con el transcurso de un par de semanas más, realmente se observe una disminución muy significativa. Entonces, una vez que el síntoma invalidante se logra desbloquear o se logra disminuir de manera muy significativa, por supuesto que la siguiente tarea será en mantener los cambios. Les comentaba, algo quizás todavía más importante que el poder generar cambios en las primeras semanas es el poder hacer que estos cambios generados se mantengan en el sistema, porque de nada nos sirve que una persona pueda cambiar o pueda mejorar en el lapso de un par de semanas si de todos modos, pasado un par de meses, recae. Por lo tanto, la tarea del psicólogo en este punto donde el síntoma más incapacitante se ha desbloqueado o, repito, se ha disminuido de manera significativa, el siguiente gran desafío es cómo mantener esas mejorías. Por lo tanto, ¿en qué nos vamos a basar en este sentido? En mantener las tareas terapéuticas que han funcionado, en mantener esos ejercicios terapéuticos que están sirviendo y en poder identificar los recursos que tiene la persona, es decir, poder identificar esas fortalezas que tiene cada paciente y que le han permitido, por lo tanto, generar sus primeros cambios. Gracias a esas capacidades, por lo tanto, también será más probable que ellos puedan mantener los cambios que están logrando al principio, para que finalmente en el nivel más amplio de la terapia, por lo tanto, se pueda generar toda una reestructuración del sistema, toda una nueva reorganización. Entonces, ¿esto qué significa? Que los cambios en la vida de la persona van más allá del motivo de consulta. No solamente soy alguien que ya no tiene ansiedad, sino que soy alguien que reconoce sus propios recursos, que piensa diferente, que hace diferente y que incluso hay ciertas cosas de la vida cotidiana que ya no las hace de la misma manera. Es muy común encontrarse con personas que en la medida en que van mejorando su motivo de consulta o que su motivo de consulta inicial ya no es una cuestión que les preocupa, empiezan a plantear otras cosas para la terapia y te dicen, mira, fíjate que he estado pensando en cambiar de carrera, en renunciar a mi trabajo, o resulta que tengo problemas con mi pareja y también me estoy planteando quizás, no sé, hablar con ella o separarme o qué sé yo. Es decir, hay toda una reorganización del sistema porque la persona ya no está sobrepasada por su síntoma y, perdón, y en efecto, como se sienten mejor, por lo tanto también pueden comenzar a observar otros aspectos importantes de su vida. Y, lógicamente, también la tarea del terapeuta en este nivel será la prevención de recaídas. Bien, entonces, eso viéndolo desde el nivel más general. Ahora vamos a comentar un poco de lo que es la entrevista en terapia breve, lo cual ya nos lleva a la parte pues más sustancial de lo que es la clase de hoy. Yo aquí de manera muy ilustrativa quiero ponerles tres momentos dentro de una primera entrevista en terapia breve. En principio, el primer contacto y el inicio de la relación terapéutica, después la determinación del problema y finalmente la determinación de los objetivos terapéuticos. ¿Qué elementos serían consecuentes con cada uno de estos tres momentos? En principio, y ahí por eso lo pongo en cursiva, lo que muchos autores en terapia breve denominan capturar al paciente o la captura del paciente. ¿Y a qué nos referimos? Yo hace un momento les comentaba que dentro de las bases de la terapia breve está el tema de la relación terapéutica. Sin embargo, esta relación terapéutica no es azarosa. No es que simplemente un paciente llegue conmigo a terapia y que por arte de casualidad yo le pueda caer mejor o peor. Tiene que ver con la actitud que tiene el terapeuta, con la manera de preguntar, con la manera de hablar, con la manera de interesarse. Por lo tanto, esos son esos aspectos que parecen detalles o que parecen tan sutiles, pero en realidad en la práctica no lo son, se pueden entrenar, son aquellos aspectos en los cuales nos interesamos en terapia breve y que por lo tanto, cuando uno los entrena, cuando uno los cuida, permiten este concepto de capturar al paciente, es decir, de poder comunicar nuestro interés por ayudar a ese consultante y que no solamente eso,
sino que además comunicar ese interés termine por llegar al consultante, el consultante identifique que tiene un terapeuta que está interesado en él, que está interesado en ayudarlo, y por lo tanto ahí viene el compromiso y la implicación del paciente para la terapia. Termina por ser un proceso eh, claramente bidireccional, pero en el que, repito, el terapeuta necesita estar también entrenado en ciertas actitudes terapéuticas, en ciertas habilidades terapéuticas que comunican al paciente que, por tanto, hay un interés por ayudarlo. En ese momento, cuando el paciente identifica que tiene a un terapeuta que está interesado en ayudarlo y que, por lo tanto, se interesa en él como paciente, repito, llegamos a esa captura. Más adelante también hablaremos de algunos aspectos ligados a esto. Dentro de ello, también encontraremos una fase social, que de hecho es un momento muy breve dentro de las primeras interacciones que tenemos con un paciente, y lo que ya comentábamos, la construcción de la alianza terapéutica. En la medida en que esta alianza terapéutica es más sólida, por lo tanto, también la terapia tendrá mucha mayor probabilidad de ser exitosa. Siguiente momento es la determinación del problema. Esto es análogo a cualquier modelo terapéutico, es decir, poder conocer ese motivo de consulta. ¿Qué es eso que al paciente le aqueja? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es esa necesidad que lo ha llevado a la terapia? No obstante, no nos quedaremos solamente en esa exploración del problema. Decíamos, en terapia breve, un aspecto importantísimo de la entrevista es poder conocer las soluciones intentadas. Por lo tanto, ¿qué ha hecho esta persona? Esto es algo que siempre lo comento y que además lo comentaba mucho más al principio de hacer docencia, y es que nosotros no solemos ser la primera opción de los pacientes. Las personas primero lo intentan por sí mismas, después pueden pedir consejo a amigos, familiares, redes sociales, tutoriales, qué sé yo, libros de autoayuda, etcétera, etcétera. El psicólogo suele ser, es decir, solemos ser de los, a ver, no sé si de los últimos, pero definitivamente no somos las primeras opciones de solución para las personas. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Poder conocer cómo los pacientes han intentado resolver en principio su problema. ¿Cómo han intentado resolver, no sé, una baja autoestima, vamos a pensarlo, o depresión, o alguna situación traumática, o ansiedad, o qué sé yo? Entonces, ¿qué han hecho ellos por sí mismos para intentar solucionar su problema? Decíamos, y la importancia de poder conocer esto es identificar qué soluciones no han sido efectivas y que por lo tanto mantienen el problema. Eso es una noción también muy importante que hay que darnos en terapia breve. Las soluciones que no funcionan, lo que hacen es retroalimentar el problema y por lo tanto mantenerlo y hacerlo más fuerte en la vida de la persona. Sin embargo, sin embargo, también permite identificar excepciones. Cuando yo pregunto qué ha intentado la persona, pueden suceder dos cosas. Los comparten aquellas soluciones que no funcionan y que por lo tanto habrá que bloquear, es decir, no seguir haciendo lo que no funciona, pero también podrían comentarnos sobre ciertos momentos que son excepcionales y que por lo tanto sí que podrían funcionar. Vamos a poner un ejemplo. Alguien llega con problemas de ansiedad. Preguntamos sobre las soluciones intentadas y resulta que nos cuentan que han intentado yoga, que han intentado mindfulness, que han intentado estas grabaciones que te pones antes de dormir, pero resulta que nada de eso funciona. Pero resulta que en algún momento dar un paseo con el perro o dar un paseo en bicicleta o ponerse a escuchar su música favorita permitía que tuvieran estados, que experimentaran estados de relajación o que a lo mejor algún ejercicio de respiración eso lo permitía. Bueno, esta simple pregunta permite, repito, por una parte decir, vale, el yoga, el mindfulness o las grabaciones estas para dormir no funciona, por lo tanto no hay que seguirlas retroalimentando. Pero resulta que cuando este paciente hizo, decíamos, dio un paseo por el parque o paseó al perro o paseó en bicicleta, resulta que ahí sí que le funcionó. Por lo tanto, esas cuestiones habrá que guardarlas para que también la persona sepa que son actividades que
eventualmente pueden ayudarle y las otras, por lo tanto, no seguirlas fomentando. Y bueno, después llegamos a este tercer momento que es el de determinar los objetivos terapéuticos. Los objetivos ya es un aspecto del que vamos a hablar más adelante, pero les decía tomar en cuenta que no son imposiciones del terapeuta, sino que más bien se construyen junto al paciente, poder conocer sus expectativas de cambio que esperan de la terapia y finalmente un aspecto importante en terapia breve son las prescripciones, que es un nombre muy técnico que utilizamos para las tareas terapéuticas. Entonces, las tareas son ejercicios o experimentos, sugerencias que hacemos a los pacientes entre una sesión y otra que implican cambios de comportamiento. Por eso decíamos, una forma de construir el cambio también es a través de un cambio de comportamiento que termine por incidir en la forma de pensar y de ver un problema. Bien, tengo aquí una pregunta. Dice, en el primer contacto en capturar al paciente se refirió a que se puede entrenar. ¿Tiene algún curso o se puede ver en el diplomado? Sí, sí, Daniela, justo. Acabamos de llegar a esa diapositiva y sí, el tema de capturar al paciente o esas habilidades, esas actitudes terapéuticas se pueden entrenar, las vemos en el diplomado. De hecho, los primeros módulos del diplomado están muy orientados hacia eso. Todos son módulos de bases, pero no solamente de bases teóricas, sino de bases también de prácticas en cómo generamos esa captura al paciente. Y que ahora los voy a hablar un poco, ¿no? A grandes rasgos de lo que implica. Pero entonces, el poder acercarnos al paciente y que por lo tanto también sea una persona que termine por implicarse en la terapia, de nada, en principio va a implicar que nosotros abramos los canales de comunicación. En un momento más voy a hablar de la fase social, que es una manera también de abrir la comunicación, pretender eso al final. Nuestra gran herramienta de trabajo, y nos lo dicen todo el tiempo desde que nos forman como psicólogos, es el diálogo, es la comunicación o el discurso. Pero desgraciadamente poco nos enseñan a poder utilizar ese discurso o esa comunicación de manera efectiva. Es nuestra principal herramienta, eso es cierto. Y lo mismo, por ejemplo, se habla mucho de la comunicación o de la persuasión como una forma que los psicólogos utilizamos en nuestro trabajo con pacientes, pero repito, poco se nos enseña en cómo poder perfeccionar esas habilidades. Y aquí doy algunas pautas que por supuesto después se profundizarán mucho más en el diplomado, que aquí en 2 horas realmente es muy complicado. Pero en principio decíamos, se abre la comunicación. Después es un proceso de escucha activa y que creo que hoy el concepto de la escucha activa está mucho más entendido que hace algunos años. Escucha activa no significa simplemente quedarme como estatua escuchando todo lo que dice el paciente, sino también mostrarme activo dentro de la comunicación. Y es a través de hacer paráfrasis o devoluciones o simplemente de preguntar aspectos que van ligados al discurso o a la narrativa del paciente. En ese momento yo me muestro no solamente interesado en lo que la persona me está compartiendo, sino que además soy un sujeto activo dentro de la comunicación, no solamente alguien que pasivamente está recibiendo información, pero que el paciente no se entera si le estoy poniendo atención, si lo estoy escuchando, si estoy interesado. Por lo tanto, el gran secreto de la escucha activa es la retroalimentación. Ahí, si lo pueden poner en una nota súper grande y subrayada, el gran secreto de la escucha activa es la retroalimentación. Cómo yo retroalimento, cómo yo le doy el feedback a mi paciente acerca de que lo estoy escuchando. Les decía, a través de parafrasear, de resumir, de lanzar alguna pregunta y que por lo tanto eso hace que el paciente se dé cuenta que tiene un terapeuta interesado en su problemática. También otra cuestión que nos hablan todo el tiempo es el tema de la empatía, esta capacidad de ponerse en los zapatos del otro, etcétera. Pero, a ver, no importa en realidad tanto, es decir, importa que seamos empáticos con los pacientes, pero más que ser empático con los pacientes, importa que el paciente pueda reconocer que su terapeuta es empático. Por más que que yo practique la empatía, si mi paciente no reconoce esa empatía en mí, realmente no podremos ir muy lejos dentro del proceso terapéutico. Por lo tanto, aquí una vez más la pregunta es, ¿cómo
comunico de manera efectiva a mi paciente que estoy interesado en ellos. La escucha activa es una forma. Explorar el problema, hacer preguntas, interesarnos sobre la problemática, también es una manera, porque al final lo que hacemos es comunicar nuestro interés. En, también comunicamos que no somos personas en un papel de expertos, algo que constantemente es una queja. Por ejemplo, en la práctica médica, es que muchas veces los médicos, y aquí podemos incluir a los psiquiatras, nos hacen muy pocas preguntas acerca de lo que nos pasa. Y a veces sentimos que podríamos haberles contado más cosas. Yo entiendo que el sistema de salud a veces está súper saturado y que los médicos tienen poco tiempo, etcétera. Pero al final, el hacer pocas preguntas o que el médico se quede con muy poca información acerca de lo que nos pasa, lo que comunica es que no está muy interesado en nuestra problemática. Por eso, la importancia de explorar lo que sucede con las personas. Por supuesto que el validar, creo que es algo que se comenta también de manera muy transversal a la práctica del psicólogo. ¿Cómo validamos los discursos y las narrativas de los pacientes? Es decir, ¿cómo no juzgamos lo que sucede con ellos, más allá de nuestros propios esquemas de creencia, que los logremos apartar del proceso terapéutico y por lo tanto generar un espacio de validación? Y finalmente les decía, resumir también como una forma de comunicación, como una estrategia de comunicación, que cuando resumimos, por lo tanto, también estamos comunicando que estamos haciendo un esfuerzo por entender y por incorporar la información que nos muestran los pacientes. Eso, a grandes rasgos, como formas de entrenar esta comunicación efectiva para implicar al paciente en la terapia. Bien, ahora vamos con la fase social, que la fase social les decía, nos estamos refiriendo a esos primeros minutos de intercambio que tenemos con un paciente y que, a ver, aquí estamos hablando de unos 2, 3 o 5 minutos, tampoco es mucho más. No se trata de que la fase social dure 10 o 20 minutos, porque también entendemos que estamos acotados de tiempo, que el tiempo es importante y que en una hora o poco menos tenemos que optimizar el recurso de las preguntas, del tiempo, etcétera. Pero bueno, si no debe durar tanto, por lo tanto, ¿cuál es el propósito de una fase social? Es poder, vamos a decir, romper el hielo de la comunicación, poder generar un ambiente que vaya deshaciendo estas tensiones o estos nervios que son muy normales y muy naturales, sobre todo pensando en personas que es la primera vez que van con un psicólogo o personas que van con el 20º psicólogo porque los 19 anteriores no le funcionaron. Entonces, claro, pensar que hay muchos pacientes que vienen con ese nervio, con esa suspicacia, y que por lo tanto, hace un momento cuando les hablaba de los modelos médicos, que a veces son tan fríos, tan parcos, tan cuadrados, bueno, lo que buscamos es más bien generar una atmósfera de de mayor confianza, de mayor ligereza, y que implica un diálogo más general o más trivial, poder hablar, no sé, a qué se dedican, qué estudian, qué les gusta. Repito, no tiene que ser muy extenso. Son formas de comunicación que también conducen hacia la colaboración, permiten construir esta relación terapéutica de la que ya les hablaba. Y además es una forma de comunicar también una relación de horizontalidad entre paciente y terapeuta. Más allá de que nuestro rol es el del profesional que ayuda al paciente, bueno, también es una forma de ir disipando estas jerarquías que muchas veces sí que se dibujan en un proceso terapéutico. Y además saber que será una forma de comunicación especialmente útil cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Es decir, es no dirigirnos como al meollo del asunto de manera tan inmediata. Bien, les comentaba, comunicación es intervención. Entonces, la terapia breve es una terapia constructivista. ¿Qué queremos decir con eso? Que no partimos de verdades absolutas, sino que más bien buscamos conocer cómo está construida esa realidad dentro del marco de referencia del paciente. Por poner un ejemplo, y una vez más yéndome al tema de la ansiedad, que lo saco mucho porque además es un tema muy recurrente. Si alguien me dice, tengo trastorno de ansiedad o tengo ansiedad generalizada, un modelo más
tradicional, un modelo no constructivista, ¿qué es lo que haría? Directamente implicaría que yo, como experto que soy en la materia, si el paciente me dice tengo ansiedad generalizada o tengo trastorno de ansiedad generalizada, inmediatamente traigo a mí mi definición de libro, mi definición, perdón, de DSM, no hago más preguntas al paciente porque no es necesario y yo ya sé que el trastorno de ansiedad generalizada son un mes o antes 6 meses de ciertos criterios que se tienen que cumplir no sé cuántos, etcétera. Una terapia constructivista implica que yo le haga preguntas al paciente sobre ellos, cómo viven eso que llaman ansiedad, o eso que llaman ansiedad generalizada, o que llaman crisis de pánico, o que llaman crisis de ansiedad. Es decir, eso con lo cual los pacientes han nombrado su problema, yo me intereso en saber de qué se constituye, qué les ocurre, cada cuándo les ocurre, en qué momentos les ocurre, qué hacen ellos cuando les ocurre, cómo se sienten cuando les ocurre. Y entonces, por lo tanto, yo voy construyendo esa realidad que existe en el marco de referencia del paciente, pero no en función de lo que yo pueda saber o no, sino en función de las preguntas que yo hago, de lo que el paciente me devuelve, y a partir de eso, repito, voy construyendo la terapia. Por lo tanto, la empatía la entendemos como una, valga la redundancia, como esta búsqueda del terapeuta por entender la realidad de los pacientes desde su marco de referencia, es decir, ellos cómo construyen su realidad desde su lugar, no como la entiendo yo, cómo la entienden ellos. Entonces, pensando en este marco de referencia o en este sistema de creencia, o si lo queremos ver así, ¿qué es lo que sucede? Que la terapia lo que hace, o la comunicación lo que hace es tender a reencuadrarla o a reestructurarla. Es decir, a verla de otra manera. Y aquí, por eso pongo esos dos conceptos, que es normalizar y redefinir un síntoma, que son igualmente estrategias de comunicación que utilizamos en terapia breve, y que, bueno, por poner un ejemplo, manteniendo esto que hemos estado hablando de la ansiedad se percibe como algo terrible, como algo que no debería estar en mi vida, como algo que es per se o en sí mismo que es malo y que lo único que hace es entorpecerme, que no me deja hacer mis cosas, que es malo tener ansiedad. Sin embargo, pocas veces pensamos en que al final la ansiedad probablemente sea de los síntomas más comunes o más normales de la vida cotidiana. Porque si yo tengo que pagar una renta cada fin de mes, si yo tengo un salario que no me alcanza lo suficiente y que me tengo que organizar y parar de cabeza para poder hacer mis cuentas, si además, no sé, soy docente de secundaria o de educación media y me doy cuenta que mis alumnos son unos demonios y que no sé cómo controlarlos, o resulta que tengo 1000 tareas que entregar el próximo fin de semana, a ver, lo normal es que me esté poniendo yo ansioso por todo lo que tengo que hacer, por todo lo que tengo que responder. Y el solamente hacer esta devolución a los pacientes de, bueno, con tantas cosas que tienes que hacer, ¿cómo no sentirse ansioso? ¿Cómo no estar ansioso cuando tienes unos alumnos terribles, cuando tienes un salario tan bajo, cuando, qué sé yo? Esa sola forma de comunicación normalizante, que es ahí lo que vemos en la pantalla, y es una forma de reestructurar la realidad o el marco de referencia del paciente. Porque esta persona que llega creyendo, soy muy tonto o soy muy malo porque me siento ansioso, a partir de esta intervención también genera comprensión hacia sí misma. Y dice, vale, bueno, la verdad es que sí, teniéndolo tan difícil, ¿cómo no me voy a poner ansioso o ansiosa? Y ya son formas en las que vamos interviniendo. Por eso les decía, comunicación es intervención. Si después yo le digo, bueno, resulta que la ansiedad en ciertos niveles puede ser muy efectiva para poderme ayudar a responder a la cantidad de cosas que tengo en la vida cotidiana, porque vamos a pensar que si yo no me pusiera ansioso, si yo no me preocupara, seguramente sería un dejado y no haría nada y la vida me pasaría como si nada. Bueno, cuando yo redefino la ansiedad en esos términos de que me puede ser útil en ciertas cantidades, eso ya es redefinir un síntoma. Y lo mismo, yo ya no lo veo como lo veía hace 5 minutos, porque hace 5 minutos la ansiedad era terrible, pero ahora la ansiedad es un aspecto que si lo sé dosificar, que si lo sé medir, capaz que me puede ayudar. Así que ahí son, repito, estrategias de comunicación que hablan de cómo en todo momento podemos ser capaces de orientar la comunicación hacia el cambio.
Pregunta Constanza, ¿qué pasa si la ansiedad se activa en momentos de tranquilidad? Cuando la persona no está bajo estrés. Bueno, ahí sí ya habría que hacer una exploración mucho más específica de la situación, porque también entiendo, ¿no? A veces las personas te dicen, resulta que estoy muy tranquilo y de repente se meten ciertas ideas intrusivas. Bueno, si ese es el caso, adelantándome un poco y que aquí también me disculparás, Constanza, porque por el tiempo no seré muy exhaustivo, pero en esos casos lo que sería es una prescripción del síntoma. Entonces, eh, sería cosa de averiguar exactamente, ¿no? Cómo se manifiesta esa ansiedad, en qué momentos de tranquilidad, pero se me ocurre, podría ser una forma de actuar. Dice, dentro de la fase social, Teresita, al momento de romper el hielo, ¿cómo hacer que el paciente se sienta más cómodo al momento de hablar? Me refiero al vínculo. ¿Se podría iniciar por procesos de intervención en juegos o solo escuchar lo que él diga? Ya que hay diferentes maneras de intervenir. ¿Cómo podríamos realizar estudiantes que pasan por malos momentos y no quieren ir al psicólogo? Bien, sí, o sea, si puedes hacer uso de algún juego, por supuesto, que se puede hacer. A veces es simplemente la mera comunicación lo que utilizamos. En aquellas personas que no quieren ir al psicólogo, llámese pacientes, chicos adolescentes, niños o incluso personas que están en ciertos procesos donde tienen que ir obligatoriamente a una terapia, el error que podemos cometer como psicólogos es intentar convencerlos de que la terapia es buena o de que la terapia es lo que necesitan. En este caso, entendemos que tenemos una persona, vamos a ponerla entre comillas, resistente a la terapia, por lo tanto, no solamente porque es desgastante para el psicólogo, sino porque además el paciente no nos va a dar ni pelota. No vamos a intentar convencerlo de que la terapia es buena, más bien vamos a comprender, bueno, ¿por, por qué considera que no debería estar en la terapia? Vamos a intentar acompasarnos o ponernos en esa misma línea en la cual el paciente no quiere estar en la terapia y a partir de ahí comenzamos a generar la comunicación. Repito, a partir de la comprensión del por qué no quieren estar en la terapia. Bueno, me van a disculpar aquí que si no, no voy a terminar. Voy a detenerme un poco con las preguntas. Bueno, ya les comentaba hace un momento, los intentos de solución. Entonces, una pregunta muy importante en terapia breve. Entender que entre el problema y la solución ocurren ciertos eventos que no son aleatorios para nada, pero que a veces las personas creen que son aleatorios y que son las excepciones. Porque siguiendo con esta línea, resulta que estoy todo el día ansioso y explorando realmente pues, cómo transcurre el día o estoy todo el tiempo triste, cuando uno va explorando, de repente la gente se encuentra con que resulta que no todo el día está triste, con que no todo el día está ansiosa. Y repito, se tiene esta idea quizás preconcebida de que no estoy ansioso por mera casualidad, porque es muy aleatorio que a lo mejor hoy no me siento triste. Y entonces la gente poco piensa en lo que ellos hacen que les permite o estar menos triste, o no estar triste, o no acordarse de lo malo, o no estar ansiosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es lo que implica el preguntar sobre los intentos de solución. Identificar excepciones, situaciones excepcionales, pero les decía también qué cosas han hecho las personas que no funcionan y por lo tanto no hay que repetirlo. Por eso el propósito de estas preguntas es no reforzar la recursividad, es decir, el hecho de que un problema se esté repitiendo de manera indefinida. Eso es lo que hacemos, no reforzar esta recursividad y al mismo tiempo hallar aquellos recursos que se puedan encontrar en el sistema. Vamos ahora al siguiente aspecto importante, muy importante de la terapia breve, que es focalizar. Este es un aspecto que yo diría es de los más trascendentales cuando uno hace formaciones en terapia breve, que es poder aprender a separar la queja de la demanda, porque no es lo mismo. Y nosotros en terapia no trabajamos con quejas, trabajamos sobre demandas. Vamos a pensar que yo creo que aquí todos tenemos amigos y todos tenemos amigos con los que podemos tener la libertad de quejarnos de las cosas, de la vida, del jefe, de la pareja, del mundo, de los compañeros, qué sé yo. Quejarnos. Yo creo que quejarnos también es un derecho que deberíamos ejercer mucho más seguido, pero el hecho de quejarnos
vamos a pensar que nos quejamos con nuestro amigo, con nuestra madre, con nuestra pareja, no significa necesariamente que estemos buscando consejo del otro o que estemos buscando opinión o que nos digan cómo resolver nuestras quejas. A veces nos quejamos simplemente por el mero hecho de desahogarnos. Y esto que puede parecer muy de sentido común o muy primario, es algo que muchas veces se pasa por alto en una terapia. ¿A qué voy? Pensar en que tenemos una primera sesión con un paciente y llega y te empieza a hablar de un montón de cosas. Que si mi madre, que si mi pareja, que si mi jefe, que si yo, que si mis hijos, que si el salario, que si las actividades, que si no sé qué. Claro, para el terapeuta se empieza a formar toda una pirámide, toda una pila de problemas. Y es como, bueno, ¿y por dónde empiezo, no? O sea, si me está tirando 20 cosas, si es una metralla este hombre y después no sé por dónde empezar. Bueno, justamente por eso no olvidar esto que ustedes tienen ahí en la pantalla, por eso lo pongo en grande y es simplemente es un solo esquema. Queja no es igual a demanda. Por lo tanto, no son esos 20 o 30 o 40 problemas del paciente los que me está exponiendo aquellos que se van a trabajar en terapia. Es que además es imposible. Em, Tampoco yo soy el que va a elegir, ah, mira, yo creo que de todo esto que me estás contando, esto es lo que te haría bien empezar a trabajar. No, sino más bien es algo que yo estaré explorando con el paciente para decir, bueno, de todo esto que hemos hablado, y que a lo mejor es hacer un resumen, esto y esto, bueno, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Qué resulta en ese momento más importante para ti, que te preocupa más, que te aflige más? En ese momento lo que hacemos es extraer la demanda de la queja, porque la queja es un discurso gigante, la demanda es más pequeña, extraigo eso, cuando yo extraigo la demanda de la queja, la convierto en un objetivo y en ese momento estoy focalizando la terapia, porque ya no voy a trabajar sobre una pila de problemas, sino voy a trabajar sobre uno en particular o un par en particular y eso va a permitir, porque además saber que haciendo terapia sistémica uno se va acostumbrando a esta noción de que el cambio es sistémico y que cuando el paciente empieza a trabajar un par de cosas o una sola, las otras también se van moviendo. ¿Significa que trabajando una cosa el paciente resuelva 20? No necesariamente, pero sí significa que mucho de ese sistema se irá moviendo y que hay ciertas cosas que a veces ni siquiera se comentan en terapia, pero que el propio paciente, a ver, la gente no es tonta, entonces los propios pacientes van identificando formas autónomas de ir resolviendo ciertas cosas que no necesariamente las tienen que compartir con el terapeuta todas las sesiones. Por eso, repito, la importancia de saber que queja no es igual a demanda, pero que además el cambio es sistémico. Trabajando sobre una cuestión, hay otras que también se pueden ir moviendo. Las que no se muevan, bueno, ya las iremos revisando. Manteniendo esta idea del objetivo terapéutico, lo vamos a construir en relación a las expectativas y necesidades del paciente. En terapia breve hablamos de una co-construcción de los objetivos terapéuticos. Co-construcción porque, les decía, es una construcción conjunta entre paciente y terapeuta, se logra identificar y encerrar ese objetivo, los cuales tendrán que ser relevantes, es decir, que sean realmente importantes para la persona. Por eso dejamos que ellos elijan, que sean pequeños, que sean concretos, que ellos sepan que implicará que se comprometan, que trabajen y además que sean alcanzables. Yo entiendo también que en ocasiones los propios pacientes lo pueden poner un poco difícil, porque nos pueden ponerse los objetivos que parecen muy grandes o que parecen muy poco concretos, que parecen muy ambiguos, o porque se ponen muchas cosas. Y por eso les comparto esta diapositiva, porque bueno, ¿qué hacer? Si son los objetivos, si son vagos o son muy ambiguos, bueno, vamos a buscar expresarlos en términos conductuales. Esto tan famoso de quiero estar bien. Bueno, ¿qué significa estar bien para ti? ¿O cómo sabrás que estás bien? Es decir, no quiero estar triste o quiero estar contento. Bueno, cuando estés contento o cuando no estés triste, ¿qué cosas vas a estar haciendo que te permitirán saber que estás mejor de ánimo? Son preguntas en las cuales eso que está muy vago ahí en el aire, hacemos que se vayan convirtiendo en comportamientos concretos que permita saber
cómo vamos a ir midiendo la terapia. Si dependen de otros, esto es también muy típico, que es quiero que mi esposo cambie. Bueno, señora, saber que no puede ser así. Por lo tanto, habrá que orientar el control hacia el paciente. Y esto es muy sencillo, poder hacer un ejercicio en el cual identifiquemos qué cosas están en manos de las personas que llegan a nosotros y cuáles, pues definitivamente no lo están. Siguiente, si son muchos, si son muchos objetivos, por lo tanto habrá que jerarquizar, que priorizar, es decir, que hacer un orden, qué va primero, qué va después. Y si son complejos, si son muy grandes, habrá que irlos graduando, establecer pequeños pasos, porque además esto también es muy estratégico para la terapia. Si yo permito que los objetivos sean muy grandes, por lo tanto también yo mismo estoy generando, perdón, más probabilidades de que la terapia fracase, de que el paciente se frustre o se dé cuenta que no puede conseguir un gran objetivo por eso, porque tener en cuenta que los grandes objetivos siempre están construidos de objetivos más pequeños. Si yo voy, por lo tanto, identificando esos objetivos pequeños, permito que la propia terapia se convierta en un espacio que hace que el paciente vaya reconociendo sus pequeños avances, porque esos pequeños avances después los van a llevar a conseguir cosas más grandes. Bien, voy a dar entonces una nueva leída hacia las preguntas que están aquí. Em, si, si pasa lo que dice Constanza, podemos trabajar con la identificación de factores específicos. Sí, sí pasa eso, habrá que ver exactamente cómo funciona la ansiedad en esa persona. Por eso les decía, hacemos mucho esta pregunta de, bueno, y contigo cómo se manifiesta la ansiedad, en qué momento, qué sucede, qué haces tú cuando sucede. Dice, tiene relación con la narrativa del paciente buscando deconstruir los conceptos preestablecidos de una lógica patológica que determinan a la persona a creer que ella es el problema. ¿Cómo separamos el problema de la persona? Bueno, es una muy buena pregunta, Eduardo. En terapia breve hay una estrategia terapéutica que se llama externalización. Entonces, de esa manera lo que hacemos es justo lo que estás mencionando, de construir toda esta idea preestablecida acerca de que yo soy ansioso y lo seré toda mi vida, sino más bien poder identificar en qué momentos aparece la ansiedad, qué aparece cuando te dice, perdón, qué te dice cuando aparece, perdón, qué es lo que tú haces, cómo reaccionas, y en ese momento generamos todo un tomar distancia, que la persona se pueda distanciar de su problema y que, por lo tanto, pueda identificar aquellos momentos, es cierto, patológicos o aquellos momentos donde lo pasa mal, también aquellos momentos donde no lo pasa tan mal o donde lo pasa mejor, y a partir de eso generar una narrativa diferente que separe al propio paciente de identificarse, de creer que ellos son la ansiedad, sino más bien que hay ciertos momentos donde la ansiedad aparece. Dice, el diagnóstico terapéutico se trabaja y se busca con la comunicación en todas las atenciones. Lo otro me interesa saber cómo validar las emociones o la comunicación activa de mi paciente. Bueno, es que la validación es un proceso transversal, Caterina. Cuando yo escucho, cuando yo pregunto acerca de lo que el paciente me comparte, cuando yo parafraseo, cuando yo hago devoluciones, en ese momento es, en ese momento yo estoy validando el discurso del otro. No es que una pregunta sea para validar o que una estrategia en específico sea para validar, sino entender que eso, la validación implica no solamente el no juzgar el discurso del otro o del paciente, sino que además mostrarse interesados, poder generar toda una atmósfera en la cual el paciente sepa que puede hablar de lo que le sucede. Entonces, Caterina, todo esto que hemos estado compartiendo son formas de comunicación que lo que hacen es justamente validar la experiencia emocional del otro. Paula dice, buenas tardes, en un caso en donde la persona siempre está todo el día en estado de ansiedad constante, con insomnio, y está como en el estado de un estrés constante sin tener estados pasivos o más tranquilos, pasando a tener estados de problemas de colon y problemas musculares por el mismo estrés. El estrés es bueno ante urgencias, pero
estar en estado constante. Bueno, lo mismo, ¿no? Esto es una cuestión que ya habría que revisar con más, em, con mayor detalle. Es decir, también he tenido pacientes que parece que en todo momento están em, ansiosos, que parece que no hay tregua de la ansiedad. Entonces, algo que comento con ellos es primero decirles, bueno, ¿cómo haces realmente para mantenerte de pie, para ir al trabajo todos los días, para hacer tus actividades? Porque yo no me puedo ni imaginar lo jodido que debe ser que 24/7 la ansiedad esté ahí, que no te deje casi ni respirar, que la tengas soplándote en la nuca todo el tiempo. Entonces, bueno, cuéntame cómo haces para mantenerte activo, o mejor dicho, para mantenerte respondiendo a todas tus actividades. Y es como, bueno, sí, seguramente que el estrés o la ansiedad está poniendo un poco de ese combustible, ¿no? Para mantenerte. Entonces, desde ahí hacemos esta connotación positiva de, bien, es terrible que tengas esa ansiedad todo el tiempo, pero también nos podemos dar cuenta que parte de esa ansiedad, pues permite que puedas ir respondiendo a un montón de situaciones. ¿Cómo trabajar con niños que el diálogo o la conversación no está tan desarrollados? La terapia breve. Bueno, en este caso, eh, mira, yo no soy terapeuta de niños, eso también comentarlo, pero son estrategias lúdicas. Ahí vamos a buscar mucho hacer estrategias lúdicas con ellos, entendiendo justamente, ¿no? Que la conversación más típica que podemos tener entre adultos puede estar limitada en este sentido, pero, bueno, ahí Edith ya te ha respondido. Muchas gracias, Edith. En terapia breve, ¿cuál es el momento más oportuno para establecer objetivos? La primera sesión. La primera sesión, yo te diría una vez que el paciente ya ha comentado sobre su problema, que ya lo has explorado, que ya sabes cuáles son sus intentos de solución, que ya más o menos puedes ir resumiendo, ¿no? Todo eso que han conversado en la sesión, eh, ahí ya decir, bueno, de todo esto, ¿por dónde empezamos? Estamos hablando de, pues, la segunda mitad de una primera entrevista. Sí, sí, bueno, nada, ahí Alejandra, veo que te volvieron a responder. La terapia breve puede aplicarse en adicciones, por ejemplo, al tabaco. Sí, sí, sí se puede, pero lo mismo, habría que identificar exactamente cómo podemos trabajarlo. Yo he tenido pacientes con problemas de tabaquismo, con los cuales he trabajado con terapia breve, pero te puedo decir que no he aplicado la misma estrategia con todos. Entonces, hay pacientes a los que les sirve mucho, por ejemplo, eh, estarse aguantando, y porque ellos te lo dicen, ¿no? O sea, yo siento que me puede servir mucho como que el estar aguantando lo más que puedo. Y no sé, resulta que antes pasaban 1 hora entre cada cigarrillo y otro, pero ahora puedo aguantar 3 horas entre cada cigarrillo y otro. Y eso es un pequeño cambio que después vamos reforzando, por poner un ejemplo. Entonces, otros puede ser más a través del pensamiento. Hay pacientes a los que entre una sesión y otra les he pedido que me enlisten los beneficios, que todos los días piensen en los beneficios que tiene fumarse un cigarrillo. Todos los días, cuando estén prendiendo un cigarrillo y cuando estén a punto de fumarlo, piensen en todas las ventajas que tiene o en todos los beneficios que tiene fumarse un cigarrillo. Y eso es una forma en la que también se va agitando el sistema de creencias. Pacientes que a la siguiente semana te dicen, mira, lo hice, pero resulta que cada cigarrillo que yo me fumaba resultaba menos placentero, porque como yo tenía que pensar en los beneficios, pues lógicamente no hay muchos. Entonces, como que cada cigarrillo me sabía peor, resulta que estoy fumando menos por eso, porque ya no me son tan placenteros. Entonces, también decir que hacer terapia breve no es una serie simplemente de recetario. No en todos los pacientes va a funcionar lo mismo. Habrá muchas veces que partir de la creatividad del terapeuta, y entonces eso también, al menos desde mi punto personal, hace que este modelo sea muy dinámico, porque entonces yo no es que haya aprendido todo desde un manual, sino que cada paciente me presenta una historia diferente, un desafío diferente, una manera de actuar diferente, y desde ahí también creo que eh, uno también, de alguna manera, desarrolla mejor sus virtudes como terapeuta. Vamos con las estrategias finales de
en primera entrevista en terapia breve. Ahí les estaré compartiendo algunas estrategias finales. Y al final, ya en la última parte, vamos a ver un caso. Pero pregunta Sebastián si la terapia breve es útil para trastornos severos como de personalidad. Sí, de hecho, Sebastián, el último módulo del diplomado, vemos la intervención en trastorno límite de personalidad. Así que sí, sí es útil. También decirte que trastornos de personalidad no se resuelven en medio año, para nada, ni en un año, pero pacientes que llevan un tratamiento bajo este modelo pueden ver cambios en muy poco tiempo y además es un paciente que después ellos mismos van aprendiendo cómo ir cambiando ciertas pautas de comportamiento. ¿Cómo evaluamos los objetivos o si los objetivos se cumplen en el transcurso de la terapia? Buena pregunta, Nicolás, y justo voy a hacer una pausa en las preguntas para aprovechar lo que están preguntando y que tiene directa relación con lo que son las escalas. Entonces, las escalas son en principio una manera de poder medir desde la subjetividad del paciente la gravedad de un problema. Entonces, nosotros no vamos a partir de, por ejemplo, test, como para decir, ah, bueno, resulta que en la escala de ansiedad esta persona está en tal número, sino que más bien desde la forma en la que el propio paciente observa su problema, vamos a poder conocer qué tan grave o no lo es para ellos. Muchas veces también resulta que el sesgo del terapeuta hace que nosotros podamos minimizar o maximizar un problema. Entonces, un paciente que a priori parece que no está tan grave, le haces una pregunta de escala y resulta que te dice que tiene su ansiedad en 9/10. O lo contrario, un paciente que a priori yo siento que se desborda, le hago una pregunta de escala y resulta que me dice que está en un 5/10 de su depresión. Es como, bien, por eso la importancia, porque de esta técnica, porque, repito, es conocer qué tan grave es un problema para la persona, pero no desde mi juicio, sino desde, al final, quienes lo están viviendo, quienes lo están padeciendo son ellos. Y es una forma de evaluar el resultado de la terapia. Porque si yo hoy le pregunto a este paciente que me dice que tiene una ansiedad 9/10 y avanzamos un mes de terapia y resulta que me dice que tiene un 9/10 todavía, bueno, yo sé que entonces hay algo que no está funcionando. Hay que cambiar la estrategia, hay que hacer más preguntas, hay que poder explorar mejor la situación. Pero si pasado un mes, este mismo paciente me dice, mira, resulta que tengo mi ansiedad 4/10, como excelente, porque entonces la terapia está avanzando, porque entonces hay que descubrir qué pasa hoy en la vida del sujeto para que él o ellos vean que su ansiedad es en un 4/10, cómo actúan ahora, qué diferencias hay de hoy al mes pasado, que estaban casi en el punto máximo de la escala. Entonces, esas son las formas que tenemos de evaluarlo. Esta pregunta inclusive la podemos hacer semana con semana. Poder tener una escala inicial al principio de la terapia y que decir, bueno, partimos, no sé, de síntomas depresivos que hoy para la persona nos dice que está en un 8/10 y a partir de ahí, cada sesión, ir haciendo esta pregunta que permita saber si se mantiene, si la persona está progresando, si más bien hay algún retroceso o alguna recaída. Entonces, ese es el propósito de estas preguntas. Las escalas también permiten identificar excepciones porque si el paciente está mejorando, por lo tanto las preguntas de escala me permiten saber en qué está mejorando para poder tener objetivos concretos. Es decir, si yo le puedo aplicar una escala al objetivo que tiene el paciente, entonces quiere decir que es un objetivo que podemos trabajar en la terapia. También es una forma. Y además, atribuir responsabilidad, que también entender que muchas veces un paciente mejora, pero le cuesta trabajo sentir que está mejorando por él o por ella misma y como más bien lo atribuyen a nosotros. Es como, sí, yo me siento mejor y estoy mejorando, pero porque tú o porque usted me está ayudando mucho. Es como, bien, hacer escalas permite que no solamente podamos identificar esas áreas de mejoría, sino que también
podamos atribuirlas completamente al esfuerzo o al compromiso que están teniendo los pacientes. Y bueno, esto es un ejemplo. Creo que con la pregunta de escala es muy sencillo, de hecho es bastante intuitivo, pero igualmente lo dejo como ejemplo. Y es en una escala del 1 al 10, en la que 1 es el momento en el que las cosas han estado peor y 10 el momento en el que estarán del todo solucionadas, ¿dónde dirías que se encuentran las cosas en este momento? Y nos puede decir un 6, un 5, un 7, etcétera. Es decir, estas escalas tampoco son normativas. No significa que uno sea nada y que 10 sea perfecto o al revés. Podemos irlas utilizando, en realidad son muy flexibles. Entonces, así como les decía, ¿no? Un paciente te puede decir que está en una ansiedad de 9/10 y es una forma, pero siguiendo este ejemplo, bueno, ahí lo tiene. Uno es las cosas en el momento en el que las cosas han estado peor, por lo tanto, 1, 2, 3 significa que la gente lo está pasando muy mal, 8, 9 y 10 significa que se van sintiendo mucho mejor. Repito, esto es muy flexible, así que por lo tanto también entenderlo de esa manera. Y lo aplicamos al principio y podemos ir haciendo un seguimiento a lo largo de las sesiones. Bien, y bueno, el cierre de una primera entrevista. Entonces, hemos ido muy rápido, pero creo que hemos ido incorporando diferentes ideas y diferentes estrategias de lo que son las técnicas de entrevista en terapia breve. Así que bueno, un mensaje final. ¿Qué implica el mensaje final? Es una forma en la cual se propone hacer o cerrar una primera entrevista en terapia breve y es construir un mensaje que resuma el contenido de la sesión. Es decir, hacer una especie de reencuadre. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente de lo que hemos estado conversando durante una primera entrevista, que hacia el final de la primera sesión podamos hacer todo un resumen. Decir, bueno, y resulta que pasa esto, y pasa también esto, pero después pasó esto, entonces lo que me estás contando se trata de esto, esto y esto, y tu objetivo o lo que más te interesa poder trabajar o poner atención en este momento o traer a la terapia es esto. Entonces es justo una forma de generar un resumen que reúna todo eso de lo que hablamos en la sesión y que además, cuando sea posible, poder hacer elogios al consultante. Es decir, destacar aspectos que el paciente ya está haciendo bien o que son positivos o útiles para ellos. ¿Y por qué digo cuando sea posible? Porque también muchas veces sucede que en nuestro ánimo, es decir, con la mejor intención, pero que en nuestro ánimo, porque el paciente se sienta bien, porque pueda poner una mejor cara durante la entrevista, porque se vaya más contento de ella, podemos hacer algunos elogios o algunos comentarios que no son necesariamente tan apegados a lo que hemos estado hablando. ¿Y qué es lo que sucede? Que el paciente no se los cree. Hay ciertos elogios que si el paciente no le hacen sentido, no nos los va a creer. Van a parecer más bien un intento desesperado del terapeuta por animar a su paciente. Eso también hay que tener mucho cuidado. Entonces, hace un momento les hablaba de cuestiones de ansiedad y quizás pensar en un paciente que cuando hace ejercicios de respiración o cuando sale a pasear con su perro o cuando sale a dar un paseo en bicicleta, resulta que se siente más tranquilo, que se siente menos ansioso. Entonces, estas cosas que funcionan, estas cosas que son positivas para ellos, son aquellas cosas que podemos destacar justamente dentro de este resumen final o dentro de este mensaje final. Es decir, bueno, dentro de todo lo que hemos estado conversando, resulta que cuando das un paseo en bicicleta, cuando sales con tu perro, cuando haces ejercicio de respiración, resulta que te es útil. Así que te invito a que esto que está funcionando lo puedas seguir manteniendo en las siguientes semanas y que tú mismo puedas observar cómo te está influyendo, es decir, cómo te está beneficiando. Eso es algo también muy importante en terapia breve. Si identificamos algo que funciona, invitar a los pacientes a que lo continúen haciendo. Y finalmente, las áreas terapéuticas. Las áreas terapéuticas buscan ser sencillas
precisamente para que los pacientes las puedan llevar a cabo, pero sobre todo que guarden relación con sus objetivos. No se trata de meter tareas random que de repente no te entiendan por qué, sino más bien eh, que tenga relación con eso de lo que se está hablando durante la terapia. Bueno, justamente hablando de las tareas o de las prescripciones, veo que ahí se están juntando algunos comentarios. Ya saben que lo pueden dejar, que yo en un momento más voy a empezar a leerlo. Las tareas, o también llamadas prescripciones en terapia breve, son actividades que sugerimos a los pacientes con la finalidad de acelerar el proceso terapéutico. Pero también decirlo, esto muy importante, que con una tarea terapéutica o con un ejercicio terapéutico busquemos acelerar la terapia, no significa que busquemos ir rápido. Si en algún momento yo siento que no encuentro una tarea terapéutica para prescribir, no pasa nada. Ya lo podré pensar para la siguiente sesión. Pero esto puede parecer un poco contradictorio, puede parecer paradójico, pero aunque hacemos terapia breve, no hacemos terapia a las prisas. No estamos desesperados por encontrar soluciones rápidas, sino que más bien construimos la terapia de tal forma que permite que el paciente vaya generando cambios de comportamiento desde el principio y que estos cambios de comportamiento le permitan ir encontrando mejorías en poco tiempo. Les decía, estas tareas deben tener relación con los objetivos que se han plantado en la terapia. Ahora, les decía recién, quizás he escuchado un montón de cosas del paciente, pero no se me ocurre exactamente qué le puedo yo sugerir para la próxima semana o para la próxima sesión. Ahí les dejo tres ejercicios que son muy genéricos, pero que también pueden ser de mucha ayuda para una primera sesión, si es que yo de repente no sé qué le puedo sugerir al paciente. Por ejemplo, ¿qué deseo mantener? ¿Cuál es el objetivo de esta tarea? La gente llega a una terapia pensando en todo lo que tiene que cambiar de su vida. Y uno lo entiende porque son problemas, porque si yo me encuentro sobrepasado por una situación, lógicamente que la quiero cambiar, que no quiero que las cosas sigan igual. Sin embargo, cuando uno los invita a pensar en qué cosas están funcionando en este momento de su vida y por lo tanto, qué desearían mantener, es una forma también de sacar al paciente como de ese ensimismamiento, como de esa narrativa tan pesada, tan cansina sobre el problema, y es orientarlo a observar cosas de su sistema que sí están funcionando. No importa que sean pocas, pero claramente en cualquier sistema hay cosas que están funcionando y que por lo tanto el sistema se mantiene. Siguiente, ¿qué me gustaría obtener de la terapia? También sabiendo que hay ocasiones donde se dificulta dar el siguiente paso, como al ejercicio o tarea terapéutica, porque quizás el paciente venía eh, tan emocional o tan desbordado que de repente nos estuvo tirando una cosa y otra, y no quedamos exactamente en cuál era el objetivo de la terapia. Entonces, se nos acaba el tiempo, bueno, no pasa nada. Sugerirle al paciente que en estos días piense de todo lo que hemos hablado, ¿qué le gustaría obtener de la terapia o qué le gustaría trabajar en la terapia? Y que se lo piense, que no es necesario que nos conteste en ese momento, pero que en los próximos días piense en qué le gustaría que la terapia lo ayude. Y, por último, registros acerca del síntoma. Lo mismo, resulta que es una cuestión, no sé, ligada a la ansiedad o a la baja autoestima o qué sé yo. Bueno, que en los próximos días pueda hacer un registro de todas esas ocasiones donde aparezca ese síntoma. ¿Qué estaban ellos haciendo? ¿En qué momento apareció? ¿Dónde apareció? ¿Qué hicieron ellos después? Entonces, son formas en las cuales también a mí como terapeuta me permite conocer más acerca del problema y que por lo tanto el siguiente paso que se vaya a dar en el proceso, bueno, yo tenga más información para poder dar ese paso. Algunas preguntas frecuentes que recibo sobre las tareas terapéuticas. Si son exclusivas del enfoque sistémico, les decía, la terapia breve es una terapia históricamente y epistemológicamente sistémica, entonces no.
no tienen que ser exclusivas del enfoque sistémico. Entender, y aquí esto sí es muy importante, si alguno de ustedes se interesa por la terapia breve, pero resulta que ya tienen una formación, no sé, gestáltica o cognitivo-conductual o de cualquier otra orientación, no significa que hay que tomar todo y tirarlo porque me voy a hacer terapeuta breve, sino entender que hay ciertas estrategias que pudieron haber, se pueden utilizar en otros modelos, pero que perfectamente pueden ayudarnos en un proceso terapéutico, aunque mi línea sea de terapia breve. Lógicamente tendrán que tener un sentido y un propósito, pero entonces podemos echar mano de otras herramientas que ya conozcamos. ¿Se prescriben siempre? No, tampoco. Es usual, sobre todo al principio, pero sí también saber que en la medida en que los pacientes se van mostrando más autónomos y que la situación problemática ya no es tan problemática, que los pacientes van mostrando que saben manejarla, en ese momento nuestra labor ya no implica realmente como seguir mandando tareas, sino simplemente seguir comprobando los avances del paciente. Siguiente, ¿cómo aumentar la probabilidad de que el paciente lleve a cabo las tareas? Con lo que hemos conversado. Si la tarea es sencilla, si la tarea tiene relación con lo que hemos estado hablando en la sesión, si la tarea además tiene una justificación, esto también es importante. Yo le debo decir al paciente por qué estoy sugiriéndole tal tarea. Entonces, en ese momento, repito, cuando, claro, la tarea tiene coherencia, el terapeuta me explica el porqué de su sugerencia y además tiene que ver con lo que yo quiero trabajar, en ese momento la probabilidad de que el paciente lo realice es altísima. Sí, también comentarles que a lo mejor al principio, cuando recién empezaba mi práctica como terapeuta, por ahí había un 50-50 que las hacían, 50 que no. Hoy también ser muy honesto en que es muy raro cuando un paciente no lleva a cabo las sugerencias que les hago. Y es muy interesante porque inclusive a veces los pacientes no las llevan a cabo, pero aún así mejoran entre una sesión y otra. Y bueno, si no las llevan a cabo, lo mejor será no seguir insistiendo. Hay pacientes que este no es la forma de mejorar. Por lo tanto, yo también estaría cayendo en un pecado como terapeuta si frente a un paciente que no lleva a cabo las tareas, yo sigo insistiendo e insistiendo. Les decía, parte de la terapia breve es identificar eso que no funciona y no repetirlo. Por lo tanto, si yo sigo insistiendo sobre las tareas en un paciente que no las hace, claramente me estoy convirtiendo también en parte del problema. Bien, entonces, antes de la presentación de caso, que es justamente como quiero terminar la clase de hoy, vamos a revisar las preguntas que se quedaron por ahí pendientes, que veo que les están compartiendo el enlace para que se registren y reciban por ahí su certificado. Yo suelo usar escalas de notas del 1 al 7, a veces es más fácil. Sí, Carla, gracias por el comentario. En Chile yo sé que las escalas que utilizan van del 1 al 7. Y sí, he tenido pacientes chilenos que de repente el hablar del 1 al 10 como que descoloca un poco. No es que no lo pueden hacer, por supuesto que pueden, pero entiendo que mentalmente ustedes pueden estar más asiduos o más familiarizados, ¿no? Con las notas del 1 al 7, así que perfecto. Gracias, Carla, por el comentario. O incluso del 1 al 100, a veces tener como que más numeritos también permite que haya como más matices. A lo mejor yo no puedo ver el cambio entre el 1 y el 2, pero sí puedo ver el cambio entre el 10 y el 20. Em, bueno, Nicolás, espero haber contestado tu pregunta y no solamente Nicolás, sino también todos ustedes, perdón, quienes me han escrito en el chat y que voy respondiendo muy sobre la marcha y muy rápido. Bueno, espero estar respondiendo a sus inquietudes. ¿Cuánto puede durar una terapia breve? ¿Con sesiones de cuántos minutos aproximadamente? Bien, Monse. Em, a ver, en principio cada situación presenta desafíos diferentes, ¿no? Pero, ¿qué puedo decir de esto? La mayoría de los problemas terminan por encontrar una solución o la terapia es efectiva en un transcurso de 10 a 12 sesiones.
Entonces, eso en la mayoría de los casos. Las sesiones duran, sobre todo al principio, 40 minutos, una hora. Después es muy común que conforme la gente empieza a mejorar, también las sesiones se hagan cada vez más cortas. Y también vale comentarlo con los pacientes porque de repente resulta que en media hora ya hablamos de lo que teníamos que hablar porque el paciente se lo está pasando muy bien. Y de repente uno como terapeuta puede por las ansias o por la inexperiencia, decir, bueno, ¿y cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu marido? ¿Qué sé yo? Y ahí empiezan a sacarnos un montón de cosas más, ¿no? Entonces, también saber que esto forma parte, cuando focalizamos la terapia, precisamente también implica el saber de qué vamos a hablar en una sesión, el no hacer preguntas innecesarias. Por lo tanto, eh, decirte eso, ¿no? 10 a 12 sesiones, sesiones sobre todo al principio que cumplen lo que cumple la mayoría, 40 minutos, una hora, pero que con el paso del tiempo las sesiones se van haciendo más cortas. Eh, Tomar en cuenta que, repito, siempre habrá esos pacientes con los cuales una terapia puede durar más y a veces no porque la persona siga con problemas. Hay pacientes que directamente te dicen, estoy muy contento con la terapia, me gustaría que nos siguiéramos viendo, no porque tenga en este momento un problema, pero sí porque me gustaría compartir ciertas cosas de cómo llevo mi vida, o porque encuentro que es un espacio para mí, o tengo un momento para desahogarme, qué sé yo. Bueno, no somos inflexibles en ese sentido, así que algunas terapias se alargan porque el propio paciente lo pone ahí sobre la mesa. ¿Con cuántas sesiones tiempo? Bueno, la pregunta de Priscila y de Monse creo que iba por lo mismo, así que espero haberla respondido. ¿Podrías recomendar bibliografía para posterior revisión, por favor? Sí, sí, Eduardo. De momento, por ejemplo, si quieren anotar el libro de 24 ideas para una psicoterapia efectiva, es un libro que me gusta muchísimo. 24 ideas para una psicoterapia breve, perdón. 24 ideas para una psicoterapia breve. Guía breve de terapia breve. Mi libro, La nueva terapia breve. Y bueno, más adelante puedo comentar un poco más. Vale, bueno, el resto veo que están aquí comentando sobre el formulario. Hay aspectos que me recuerdan de las terapias cognitivo-conductuales como las tareas o el registro de síntomas. Sí, sí, Sebastián. Es decir, hay cosas en las que inevitablemente se parecen. Además, también el hecho de llamar a una terapia cognitivo-conductual ya es bastante tramposo, porque las terapias tienen partes cognitivas y partes conductuales, pero bueno, entiendo que te refieres más específicamente al cómo actuamos. Entonces sí, sí, los dos modelos se basan en tareas. Claro, después la forma de ir estructurando la terapia, por ahí es donde te vas a encontrar las diferencias, ¿no? Incluso los registros de síntomas eh, los hacemos con propósitos muy, muy particulares. Bien, ¿se podrá ver la clase de nuevo? Sí, 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 la van a poder ver después, por supuesto. ¿Qué hacer si en la entrevista inicial, al preguntar por lo que ha funcionado, el paciente insiste y se centra o se cierra en decir que nada ha funcionado? Habrá que explorar eso, Bárbara. Entonces, estas ya son estrategias un poco más complejas, ¿no? Más avanzadas en terapia breve. Pero si un paciente está súper contreras y dice no y no funciona y está bien negativo, bien pesimista, lo que se recomienda es que nosotros vayamos sobre esa misma línea de pesimismo. Y entonces hablar de sí, de que nada ha funcionado, preguntar por qué otras cosas no han funcionado, decirle, vale, pues eso parece que está realmente terrible, como que parece que no hay solución. Entonces, ¿por qué? Porque un paciente que está precisamente en esa forma de comunicación tan cerrada, pero tan pesimista, entonces, claro, si yo intento entrar desde el optimismo, no lo voy a lograr porque claramente el paciente me está mostrando que no, que él quiere hablar de lo negativo. Por lo tanto, si un paciente busca hablar en términos de eso, de lo negativo, de lo pesimista, es decir, vale, vamos a hablar de todo eso que no funciona. Y eso es una manera también, Bárbara, al final, de ser muy empáticos con su propio pesimismo. Es decir, no invalidar su pesimismo, no invalidar que tenga una visión negativa de las cosas. Y esto puede parecer contraintuitivo, pero es que en realidad es así. Si yo voy con todo el pesimismo por delante y de repente me encuentro un terapeuta que me dice que nada es tan terrible o que ve el arco iris al final del túnel,
yo creo que muchas ganas de seguir hablando con él no me van a dar, ¿no? Así que también esa es la idea, de podernos acompasar con esa misma visión que tienen y construir la comunicación desde eso que ellos nos están mostrando. No sé si te respondo ahí, Bárbara. Eh, Nada, Eduardo, gracias. Es buena estrategia adaptar una tarea terapéutica según los usos del paciente, comenta Nicolás. Así se realizan de mejor forma por parte de ellos. Con una compañera adaptamos la carta terapéutica en una canción terapéutica, ya que le apasionaba la música. Genial, genial. Gracias, Nicolás, por el ejemplo. Sí, gracias, Anita. Sí, es genial. Qué bueno que se puedan abrir esos comentarios, porque les decía, no hacemos recetas así cuadradas para los pacientes, nos adaptamos, nos valemos mucho de nuestra propia creatividad y creo que la terapia breve permite eso, ser muy creativos. Así que el ejemplo de Nicolás me parece perfecto, ¿no? Para lo que estamos eh, hablando. Gracias. Em, Bien, Verónica, dice Nicolás. Ah, perfecto. Gracias, Monse. Dice John, ¿cuáles serían las posibles opciones en el caso de que un paciente no quiera traer las tareas asignadas? Bueno, John, yo lo intento una vez más. Es decir, yo la primera vez no doy por descontado que quizás de verdad se le olvidó o se distrajo o yo no me expliqué bien. Entonces, en principio yo lo repito, lo intento otra vez. Si me doy cuenta que pasado un intento más o dos intentos más sigue sin pescarme demasiado, bueno, entonces yo utilizo otras estrategias. Muchas veces el ejercicio lo hago dentro de la sesión misma. Muchas veces, más bien lo que lo invito son ciertas reflexiones que las vaya considerando durante la semana, o que me mande ciertos mensajes, o que me mande ciertos audios. Entonces, es como que ir buscando justo eso, ¿no? De lo que hemos estado hablando, como que esa forma de saber que como terapeutas nosotros no tenemos una llave maestra, sino que más bien somos cerrajeros que buscamos ir puliendo esa llave precisa para cada paciente, para poder desbloquear el problema de cada paciente. El diplomado dura medio año, Manuela. Dice Carla, soy trabajadora social y es aplicable en varias dimensiones para nuestra área usuarios pacientes. Me encantó. Sí, Carla, gracias por el comentario. De hecho, por poner un ejemplo, en los Estados Unidos, eh, los trabajadores sociales reciben formación de terapia breve, específicamente la terapia breve centrada en soluciones para su trabajo. Lo mismo aquí en España. Entonces, sí, en el trabajo social también se utiliza un montón este modelo. ¿Se puede utilizar en estudiantes de educación básica cuando tenemos niños que se desbordan? Sí, sí, sí. No sé si es Leoni o Johnny. Ahí no estoy leyendo muy bien, pero sí, sí se puede. De hecho, ahí cuando lleguen con Felipe, que es el profe de terapia breve infanto-juvenil, da varias estrategias. Y hay un libro en particular que se llama Terapia breve en contextos escolares, me parece, o terapia breve, sí, en contextos escolares, algo así. Déjenme buscarlo y les doy el nombre, pero se puede. Muy bien, Bárbara. Verónica, el diplomado es para trabajadores sociales, psicólogos, incluso si hay, o sea, hemos tenido enfermeras, no sé si médicos, eso no estoy muy cierto, pero sí, hemos tenido diferentes perfiles dentro del diplomado, así que perfectamente como trabajadora social te puedes integrar, Vero. ¿Se puede aplicar en procesos grupales? Sí, también. También se puede. Lógicamente, bajo una estructura distinta hay ciertas cosas que irán cambiando, ¿no? Porque al final trabajar con grupos, como trabajar con parejas, como trabajar con individuos o familias, implica que se van haciendo algunas modificaciones, ¿no? Psicología del trabajo y las organizaciones. Dependerá del propósito, Anita. Por ejemplo, decir que muchos autores, sobre todo los autores italianos de terapia breve, hacen intervenciones en, para grupos, para directivos, para psicología, en psicología organizacional. Entonces, si se puede, el cómo exactamente, yo te estaría mintiendo porque no es un entorno en el cual yo trabaje, pero te puedo dar autores, ¿no? Que se encargan de eso y que los puedes buscar.
Se puede aplicar o actúa mejor bajo qué diagnósticos. O sea, la terapia breve en realidad se puede utilizar para todo lo amplio que es el comportamiento humano, Caterina, porque no somos un modelo que trabaje bajo diagnóstico, no somos un modelo despatologizante. Después, lo que hacemos más bien es identificar cómo funciona una problemática para a partir de ahí hacer nuestro trabajo. No, es decir, nuestra forma de trabajo no depende de un rótulo, sino más bien de cómo funciona una problemática. En el diplomado las dividimos por temas precisamente para hacerlo más didáctico, pero en realidad sirve para el trabajo en general, ¿no? El diplomado lo puedo hacer yo, soy profesora y encargada de convivencia escolar. Sí, 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 sí que podría, Cecilia. Definitivamente muchas de estas estrategias las puedes utilizar en el aula, sobre todo cuando vamos hablando de la comunicación y de la forma de poder generar procesos de comunicación más efectivos, la empatía, etcétera. Sí, sí se puede. Muy bien. Ahora sí, para acabar, que nos quedan 15 minutos, yo creo que está perfecto. Vamos a hablar de Ana, de 34 años. Les voy a mostrar el caso de esta chica. Voy a ir muy rápido para comentarles también las estrategias que se utilizaron. Y bueno, son dos diapositivas las que hablan de lo que ella narra en la primera sesión. Quiero contarte mi problema. Bueno, antes quiero contarte los antecedentes. En realidad no sé por dónde empezar. Mira, hace unos meses que dejé la terapia que llevaba, terapia narrativa. La llevé por varios meses, más de medio año, y aunque siento que aprendí muchas cosas durante el proceso, siento que en aquellas más importantes me faltó una orientación un poco más directiva para lograr mis objetivos. Es como si hubiera avanzado en muchas cosas, pero en aquellas que más me interesaban simplemente me faltó algo que no sé qué es. Hace 10 años, más o menos, que estoy en una relación rara. Nunca hemos sido novios, pero siempre hemos sido más que amigos. En realidad, nunca le hemos dado un nombre a la relación, pero así ha funcionado bien por muchos momentos, aunque en otros simplemente nos dejamos y cada quien hace su vida, para que después de unos meses regresemos y volvamos a lo mismo. Bueno, si tengo que ser sincera, en realidad las cosas siempre terminan porque yo las termino. Hay algo que en algún momento de la relación no me convence y prefiero terminarla, pero después me encuentro con que estaba exagerando y pasa que lo busco o él termina buscándome. No sé, ha sido así durante los últimos años y la verdad me gustaría que esto mejorara. Actualmente estamos saliendo y viéndonos como si fuéramos novios. Me trata bien, pero hay algo con lo que me cuesta trabajo lidiar y es que es muy poco expresivo en términos afectivos. Me encantaría que me dijera que me quiere, que me mandara mensajes cariñosos, que me abrazara con más frecuencia, ese tipo de cosas. Con mi anterior terapeuta entendí que cada persona expresa su cariño o su amor de diferente manera y que no puedo esperar que lo hagan todos de la manera en la que lo hago yo. Y yo creo que él es de las personas que aunque no te dicen que te quieren, te lo demuestran. Pero me cuesta metérmelo en la cabeza. De verdad que si él me dijera que me quiere, aunque lo hiciera de vez en cuando, con eso sería suficiente. Pero no lo hace. Y eso detona ciertas inseguridades, ciertos celos y pensamientos que me molestan todo el día. Pensamientos que no puedo detener y que van sobre qué estará haciendo, con quién estará, por qué no contesta, por qué está en línea, no me dice nada, etcétera, etcétera. Creo que esto suena súper cotidiano, ¿no? Son pensamientos que están ahí todo el día y no se van y que no me dejan disfrutar de mi tiempo cuando él no está, pero él tampoco me ofrece seguridades. Bien, mostrarles un poco de lo que se hizo con ella en la primera entrevista. También comentarles que es una chica con la que solamente trabajé 3 sesiones y que, bueno, por supuesto, así hay casos que de verdad pueden ser súper, súper breves, pero también decirles que llevo pacientes con los que trabajo un año y tampoco pasa nada por comentarlo. Eh, bien, entonces, ¿qué se hizo? Primero, explorar el proceso anterior. Tomar en cuenta que si una persona viene de un terapeuta previo o de una terapia previa, eso nos habla de un intento de solución previo. Por eso lo exploramos. Saber qué sirvió, qué no sirvió, qué le gustó, qué no le gustó, qué siente que faltó de esa terapia.
Entonces, por eso es una estrategia de primera entrevista. Además, connotar positivamente. ¿A qué me refiero? No decir, ah, tu terapeuta anterior no sirvió para nada y mira, aquí vamos a hacerlo mejor, etcétera, sino decir, a ver, ¿qué cosas funcionaron de tu anterior terapia para que entonces duraras en ella 6 meses? Y desde ahí, repito, reconocer lo positivo que pudo haber en un proceso anterior. Habrá pacientes que te dicen que nada fue bueno en su terapia anterior, también existen, pero bueno, uno va con esa idea de que pues, algo les ayudó su anterior terapia. Siguiente, el principio de que la queja no es igual a la demanda. Recuerden, muy importante. ¿Por qué lo pongo? Porque esta chica nos muestra un montón de cosas. Una relación que hace 10 años que ni fu ni fa, va y viene. Un tipo que parece que no es muy expresivo. Nos dice que los celos, que si a veces ella lo busca a él, que si a veces él lo busca a ella. Entonces, claro, ese es el tipo de queja que además muchas veces en algunos terapeutas empieza a despertar cierto sentido de intromisión en la vida del paciente. Y es que, sí, mira, pero si hicieras esto y por qué pasa esto y no sé qué. Entonces, tener mucho cuidado en estas cosas. Por lo tanto, clarificar y jerarquizar objetivos. De todo esto que hemos hablado, bueno, ¿por dónde empezar? No es que si la relación se llama de tal manera, que si hay injusticia en la relación, que si hay que ponerle título. No, para ella, lo primero que quería abordar eran los celos. Por lo tanto, la intervención se construye a partir de lo que ella quiere trabajar. Y era, no quiero que estos celos me estén dando de vueltas todo el día, porque decía que había una rumiación constante, estos pensamientos intrusivos de dónde está, qué hace, está en línea, no sé qué. Eso es lo que para ella en ese momento era lo más importante. Las estrategias de normalización les decía que es cuando se habla de normalizar, no es simplemente que uno le diga al paciente, ah, pues es normal que te sientas así, sino identificar que eso que ellos sienten tiene una función, se da por algo. Entonces ahí es la expresión de, bueno, ¿cómo no sentir celos si él no te ofrece las seguridades que necesitas? Claro, si tuvieras más seguridades en tu relación, seguramente que esos celos no estarían sucediendo. Son formas en las que expresamos normalización de lo que le sucede a la persona y que, repito, no es tan burdo como decir que es normal que tenga celos. Uso de la expectativa a favor de la terapia. Entonces, si nos damos cuenta, esta chica venía con mucha confianza en decir, creo que una terapia más directiva me puede ayudar, creo que la terapia anterior, bueno, estuve trabajando ciertas cosas. Bueno, esa expectativa también se utiliza a favor porque ¿a qué quiero ir? Un paciente que confía en la terapia, inclusive desde antes de conocer completamente a su terapeuta, bueno, ya también nos habla de un paciente que está más comprometido y que por lo tanto, por ejemplo, las sugerencias que nosotros hagamos de tarea terapéutica, pues las pueda llevar a cabo de manera más eh, inmediata. Y finalmente, ¿cuál fue la prescripción que se hizo o la tarea terapéutica que se hizo? Nombre técnico que tiene esta estrategia es prescripción del síntoma. ¿Qué es la prescripción del síntoma? De manera muy concreta, y habrá momentos para explicarlo con más calma, pero es pedirle al paciente que haga más de lo que ya hace. Y en este caso, ¿cómo fue la prescripción del síntoma? Entendiendo que el síntoma es, tengo celos espontáneos, intrusivos, ideas que me vienen todo el tiempo, la tarea fue que todos los días se dedicara media hora durante la mañana a pensar todo eso que ya pensaba acerca de en dónde estará su pareja, qué estará haciendo, por qué no le contesta, si está en línea, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que hago es utilizar ese síntoma que ya existe, algo que ya sucede, que es pienso todo el rato en qué estará haciendo, pero de manera muy específica, durante un tiempo establecido, de que todo eso que sucede de manera intrusiva y espontánea, ella lo haga de manera voluntaria durante un periodo de tiempo determinado y que a partir de eso se genere un control sobre el propio síntoma. Y de eso va la prescripción o esta tarea paradójica. Porque si algo que es espontáneo, yo lo hago voluntariamente, entonces
pierde completamente su fuerza. Se hace mucho este ejemplo de, no es lo mismo que yo atraviese una puerta y me asusten, lógicamente me espanto por la sorpresa, a que yo te diga, mira, ponte atrás de la puerta y cuando la cruce, me espantas. No va a suceder lo mismo, porque uno es un proceso espontáneo y el otro es completamente voluntario. Lo mismo sucede aquí, ese es el mismo principio. Si yo hago voluntario algo que en principio era espontáneo, por lo tanto le quito fuerza. Esa fue la prescripción, todos los días, media hora, que estuviera haciendo un registro de todas esas ideas relacionadas a los celos. ¿Qué sucedió? Que en el lapso de una semana me decía que prácticamente como a los 4 días, esos celos habían perdido muchísima fuerza y que ya solamente aparecían muy poco durante el día, que le llamaba mucho la atención que prácticamente la mitad de la semana la había pasado muy tranquila. Para la segunda semana ya prácticamente no tenía este tipo de pensamientos y cosa muy interesante, esa, después de la tercera sesión, me escribe, me dice que la terapia siente que le había ayudado mucho, aunque fuesen muy pocas veces las que nos habíamos visto, que había pensado muchas cosas acerca de la relación, cosas que consideraba injustas, que no le gustaban y que consideraba que tenía que replantearse y que prefería darle una pausa a la terapia, que prefería pausarla en ese momento, que iba a dejar a esta persona, que se iba a tomar unas vacaciones, que se iba a llevar a su hijo de vacaciones y que nos veíamos en otro momento. ¿Por qué lo menciono? Porque justamente les comentaba al principio el cambio sistémico, el hecho de que esta chica ya no experimentara esos celos tan, eh, no solamente intrusivos, espontáneos, sino que además parecían incontrolables, una vez que pudo controlar ese síntoma, ella misma de manera muy autónoma, sin que el paciente estuviera metiendo su cuchara, sin que el terapeuta, perdón, estuviera metiendo su cuchara, ella pudo pensar en todo ese montón de cosas que a priori parecían muy lógicas, pero que evidentemente el estar sobrepasada por sus síntomas no le permitía ver. Más tranquila, comienza ella misma a hacer una evaluación de su propia relación, decide poner pausa a la relación, decide poner pausa a la terapia, decide irse de vacaciones. Y bueno, ahí está también como un ejemplo de lo que muchas veces se considera que una terapia breve no puede ser una terapia profunda. Creo yo que este caso ejemplifica bastante bien que de verdad se puede. Y con eso termino la clase magistral, esperando que les haya gustado mucho. La verdad es que se me fue el tiempo súper rápido, me lo he pasado muy bien, más allá de que mi voz todavía no está al 100%. Dejarles mis formas de contacto, una muy formal, otra muy informal, así que en cualquiera de las dos me pueden encontrar. Si hay dudas acerca de los textos que habían comentado, ¿no? Sobre autores. Ahí no recuerdo quién me dejó esta pregunta, si era Anita, si me puedes escribir al correo o al Instagram, cualquiera de ustedes que se haya quedado con alguna duda, mucho más en particular, tienen esas dos formas de contacto, escríbanme, que yo prometo responderles, inclusive si yo tengo textos de lo que ustedes me están preguntando, mandárselos. Solamente sí les pediría eso, porque entre tantas preguntas no me doy abasto. Algunas cosas lógicamente se me olvidan, pero si ustedes me escriben, yo me comprometo a responderles a cada uno, ¿vale? Este, Bárbara, después de esos 30 minutos haciendo la tarea, simplemente se le dice que regrese a sus actividades cotidianas, nada más. La siguiente semana se refuerza la tarea y ya en la tercera semana, pues reforzarla o no ya es una decisión más bien a criterio, ¿no? Porque muchos pacientes ya ni siquiera necesitan seguir haciendo la tarea. Pero es eso, 30 minutos y regreso a mis actividades normales. Nada, muchas gracias por los comentarios, por la atención, porque ahí fueron 2 horas de metralla, pero nada, espero que lo hayan pasado bien. Adrián, no sé si quieres comentar algo. No, nada más que agradecer, obviamente, la participación de todos y cada uno de ustedes también de ti, Germán, por esta clase magistral, por este, como dije al principio, este despertar o este entusiasmo de mostrar la terapia sistémica breve, la entrevista. Así que yo ya les habíamos dejado acá en varias ocasiones el link de asistencia para que lo puedan tomar en cuenta para la certificación. Si ya lo hicieron, ya no tienen que volver a hacerlo.
Lo voy a copiar por última vez para que el que lo pueda tomar, o sea, el que le haya faltado hacer la asistencia, recuerden que en nuestra página web van a poder encontrar el programa del diplomado también de terapia sistémica breve 2024 y también contarles que luego, aproximadamente para la próxima semana, ya vamos a estar enviando los certificados de asistencia y también le vamos a estar informando cómo poder volver a revisar este video de la clase magistral del día de hoy. ¿Mm? Así que eso, muchísimas gracias por participar y que estén muy, muy bien. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Germán. Chao. Chao, chao.